Bienvenidos, apreciados estudiantes de la UTPL. Vamos a comenzar en su materia de antropología con respecto al repaso del primer bimestre. Muy bien, pues a descubrir cuál es este carácter esencial que tiene el ser humano. El término persona acerca al hombre a Dios desde el momento en que la misma palabra se emplea para indicar las personas de la Trinidad. Este punto es muy importante y deben tenerlo en cuenta. De 5, vamos a ver qué es la Trinidad. La Trinidad está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio de Dios, es un mismo Dios en tres personas. Con el objetivo de dar una propuesta para contemplar a Dios que es amor, vivir en comunión de personas y a la misma forma nos invita a una vida íntima con Él. La Trinidad la vemos aquí en este cuadro de la izquierda, donde hay tres, es una figura donde está el Padre de celeste, la primera persona de la Trinidad, Yahvé, el Hijo, Jesucristo, lo vemos aquí en esta figura en la cruz, es la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo que está en forma de paloma. Vamos a suponer que todo el cuadro, hasta su reborde negro, es todo el sujeto absoluto. Entonces, con esto indicamos que el sujeto absoluto es una sustancia. ¿Qué queremos decir con que el sujeto absoluto es una sustancia? Estamos diciendo que es en sí mismo lo que es él, ¿no? Es lo que, como él existe en el mundo, es un ser individual y estamos predicando, por tanto, solamente de lo que él está compuesto. Por tanto, el sujeto absoluto existe por sí mismo. La sustancia del sujeto absoluto es la unión de las tres personas divinas, es decir, un solo Dios en tres personas divinas, no tres dioses, sino uno solo, el sujeto absoluto. En el cuadro de la derecha vemos que tenemos un solo Dios formado por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y a su vez las combinaciones en las que vemos que el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo, y así las 9 combinaciones posibles. D6. Es importante indicarles que el término persona adquiere su significado a partir del dogma de la Trinidad en los primeros siglos del cristianismo. En cuanto a persona, yo les traigo aquí los nombres con los que se conocen y son prosopon e hipóstasis. Entonces, del sujeto absoluto podemos decir que hay tres hipóstasis en un solo Dios, ¿no? Bien, en cuanto a substancia, eh, las palabras reconocibles, las palabras sinónimos son esencia, y tengamos en cuenta esta palabra esencia porque la vamos a repetir más adelante, ousia, naturaleza. En cuanto a naturaleza, la naturaleza del sujeto absoluto, aquí en esta D6 yo les estoy poniendo otra figura de la Santísima Trinidad en la que vemos también al Padre, primera persona, al Hijo, Jesucristo, segunda persona, en forma, pues, mejor dicho, recién nacido, y al Espíritu Santo en forma de paloma. En cuanto a la naturaleza del sujeto absoluto, obviamente es divino, él es de naturaleza divina. Del sujeto absoluto, las tres personas divinas de las que
son parte del sujeto absoluto, solamente el Hijo, Jesucristo, es el que tiene dos naturalezas. La naturaleza divina propia de él y la naturaleza humana, es decir, la naturaleza que él adoptó cuando vino a este mundo, y esto es lo que se conoce como unión hipostática, siendo la única persona en el mundo que tiene dos naturalezas. Es importante decir que estas definiciones de persona se dan desde el Concilio de Nicea en el año 325 y hasta la segunda mitad del siglo IV. Se llama a la unidad de Dios, a lo que es común, los términos substancia, esencia, ousia, naturaleza. En el Concilio de Constantinopla en el 681 se indica que Cristo tiene dos voluntades, concordes pero distintas. Con esto estamos diciendo que pueden, o pudo, o se pudo, y se puede, ¿no? Que Dios tenga la naturaleza divina y humana concordes en sí mismo, pero son totalmente divinas. Es importante indicar que Cristo estuvo en la tierra netamente con su naturaleza humana. Por tanto, vivió como un humano, sufrió, murió y resucitó. Y al resucitar nos abrió el camino de regreso al Padre. En la D7 vemos a Boecio, estamos viendo la historia rápidamente. Boecio indica de la persona que es una rationalis naturae individua substancia, es decir, una sustancia individual de naturaleza racional. Así, Boecio indica que las sustancias pueden ser vivientes o no vivientes. Vamos a tomar en cuenta las vivientes, que son racionales, es decir, el hombre, e irracionales, que sería el resto de seres vivientes, que serían los impersonales, que son las plantas y los animales. Boecio toma de San Agustín lo que él llama o llamaba en aquel tiempo las facultades del hombre. Luego veremos más adelante esto actualizado, importantísimo. Y él llamaba la ratio y la dividió en dos, superior e inferior, siendo la superior el intellectus o el nous, lo que ahora conocemos como espíritu, y siendo la inferior todos aquellos sentimientos, pensamientos, el lenguaje y todo pues lo que es parte de lo que ahora conocemos como el alma. En la D8 vemos a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Él trata de aclarar el aspecto relacional dentro de las personas humanas, porque en el sujeto absoluto está muy claro este aspecto, ¿no? Por eso él dice que hay una relación sustancial solo para las personas divinas, y eso ya lo hemos visto, ¿no? Que es un solo Dios en tres personas distintas. En las personas humanas no pudo Santo Tomás de Aquino explicarlo y lo indicó como que nosotros tenemos nuestro propio actus essendi o acto de ser. Bien, en la Edad Moderna se refuerza la idea de relación consigo mismo. Hay un sinónimo de conciencia o autoconciencia. Es necesario especificar estas definiciones de persona que se dan en la edad moderna. De cierta forma, un poco ciertas, pero no completas, ¿verdad? A medias nada más. El filósofo importante de esta edad moderna es Kant, el que indica los siguientes puntos: que el hombre se representa el propio yo. El punto de esto es que es una situación reduccionista en la definición de Kant.
Él indica que necesita remitirse a los demás, totalmente de acuerdo, pero solamente los que tienen que remitirse a los demás son los seres racionales, es decir, las personas. Sin embargo, él no toma en cuenta ciertas personas que no pueden o no tienen la capacidad de razonar o no tienen la inteligencia normal de la mayoría de personas, como podrían ser personas en estado de coma o personas con retraso mental profundo, ¿no? Entonces seguimos viendo esta visión reduccionista de la edad moderna. Prepara el terreno a la concepción fenomenológica, es decir, a la visión de una descripción a partir de los sentidos que tenemos cada persona, ¿no? Y esto es posible, por ejemplo, o mejor dicho, en el ser humano, que es lo que estamos hablando, pues es antropología, podemos podemos definirla a usted, por ejemplo, como una persona y describir su cabello, su color de piel, etcétera. Mas no es posible a través de la fenomenología indicar qué es lo que hay de usted en su alma, en su espíritu, es decir, quién es usted además de lo material que podemos observar. Entonces Kant también indica un error de la pretensión metafísica. Expliquemos, metafísica es una ciencia que va o estudia lo que va más allá de lo físico, es decir, en este caso sería lo espiritual. Dentro de este punto, la metafísica habla específicamente de el sujeto absoluto, que es el único ser divino. Y una de las subdivisiones es la congénesis, que es pues el estudio del ser y sus relaciones con el mundo, ¿no? Es decir, habla de cada uno de nosotros y podemos decir pues de forma mística, es decir, relativos siempre al sujeto absoluto. El error de la modernidad es confundir a la persona con la personalidad, la misma que deriva de la identificación del yo con la actividad de la conciencia. Esa es la definición en la edad moderna. Entonces tenemos este ego cogito en el que indicaban que la persona solamente era persona cuando podía decir o hacer el yo planeo. Nuevamente vemos pues que salen de esta categoría muchos seres humanos o personas que no están en capacidad de tener una inteligencia eh, dentro de lo normal. En la D10 entonces terminamos con una síntesis histórico-crítica. No se pueden concebir juntas la sustancialidad y la relacionalidad. No se llegó a esa conclusión. En la D11 entramos rápidamente en la definición de persona desde el punto de vista filosófico de Fernando Rielo. Pues en la D12 les presento a Fernando Rielo en la parte superior izquierda, un pensador, filósofo, escritor, teólogo, que tuvo una trascendencia o ha tenido, tiene, mejor dicho, una trascendencia grande en el mundo. Una de ellas es el llevar su filosofía, el dar su filosofía específicamente a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues darles que ellos logren conocer o tener una unidad, dirección y sentido en la vida. Pues aquí les presento una foto de la UTPL aquí en Guayaquil con jóvenes estudiantes. En la D13 hay una frase muy conocida de Fernando Rielo, que en la foto que vemos aquí, pues es otra de él mismo, ¿no? Quien dice, solo una persona puede definir a otra persona. Afirma Fernando Rielo Pardal, el pensador en quien se inspira esta antropología.
Si estamos diciendo que solo una persona puede definir a otra persona, por tanto, no vamos a pensar que Juan Pérez puede definir a Gisela Chávez, ¿no? Porque si dice una persona, pues no solamente existe Juan Pérez, sino también existe María Morales, existe Sonia Hernández y bueno, toda la humanidad. Entonces, al decir una persona, él se está refiriendo al sujeto absoluto. Solo el sujeto absoluto, el mismo que es persona, ya lo hemos visto, un solo Dios en tres personas distintas, pueden definir a otra persona. Esas otras personas somos nosotros. En la D14 es la presencia divina de alguien absoluto, con A mayúscula, la que constituye a los hombres, los hace otro alguien con A minúscula, esto es, los hace personas. Con esto estamos entendiendo que quien nos da la definición o la constitución de personas a los seres humanos es el sujeto absoluto. ¿Quién es ese alguien absoluto que nos constituye? Pues es el sujeto absoluto. ¿Quién es el sujeto absoluto? Pues Él es Dios. ¿Quién es Dios? Podemos decir otro sinónimo, la Santísima Trinidad. Aquí les traigo otra foto, otra pintura en el lado inferior derecho de la Santísima Trinidad, en donde vemos a las tres personas. Primero el Padre, Yahvé, quien tiene la función, cada persona tiene una función, él es el creador. Luego tenemos a la segunda persona, el Hijo, que es Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y la tercera persona es el Espíritu Santo, quien es representado generalmente en forma de paloma y otras veces en forma de lenguas de fuego. En la D15 tenemos otra frase de Fernando Rielo. Solo las personas divinas pueden definir a otra persona. Entonces yo con esto concluyo lo que he iniciado en la diapositiva 13 en cuanto a la frase, ¿no? Y decimos pues que solo las personas divinas, es decir, solo el sujeto absoluto es el que puede definir a otra persona. En este caso, las otras personas que quedamos somos los seres humanos. En el lado izquierdo tenemos otro dibujo de la Santísima Trinidad. Vemos del lado derecho de la figura al Padre, ¿no? Por eso está con barba, anciano, digamos así. Yahvé, el Creador. Al lado izquierdo tenemos al Hijo, Jesucristo, quien ya está representado con corona, es decir, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, porque vino al mundo a cumplir una misión que era abrir el camino de retorno al Padre o abrir la comunicación que tenemos con el Padre luego de que ésta fue cerrada netamente por el primer pecado de el primer hombre y de la primera mujer creados por Dios. Y por último, pues tenemos nuevamente el Espíritu Santo dibujado como paloma. Entonces, al lado izquierdo leemos: las personas divinas se constituyen activamente entre ellas. No nos olvidemos. No somos nosotros, los seres humanos, no pretendamos, por favor, los seres humanos, que vamos a ser nosotros los que vamos a constituir al sujeto absoluto. Entonces, en esta diapositiva vemos específicamente como solo las personas divinas, es decir, el sujeto absoluto, pueden definir a otra persona. ¿Quién es o quiénes somos las otras personas? Nosotros, los seres humanos. Entonces, en las figuras que tenemos, del lado izquierdo hay una nueva pintura de la Santísima Trinidad, en donde pues el Padre, el Señor con barba, es
La primera persona es el Creador, Yahvé para nosotros los católicos. Junto a él está su Hijo Jesucristo, el que vino al mundo con el objetivo de abrir el camino de regreso al Padre o abrir la comunicación que se perdió con el Padre, así es, debido al primer pecado de el hombre y de la mujer creados por Dios, ¿no? Y que los puso en un paraíso. Lo vemos pues aquí a Jesucristo coronado por que Él, al tomar la naturaleza humana, obedeció a su Padre en todo, absolutamente todo, ¿no? Hasta llegar a esta pasión tan cruel y a esta muerte, pues Él logró la resurrección, ¿no? Revisemos o recordemos lo que Él dijo. Mi Padre me ha indicado o me ha dado la oportunidad o la gracia de dar mi vida si yo la quiero, la doy por amor, dijo Jesús, y yo puedo recuperarla. Es así que resucitó al tercer día y luego podemos comprender que Él es el primer resucitado y de ahí detrás de Él vamos muchas personas, ¿verdad? Porque Él pues resucitó y murió antes de eso pues como un ser humano. Bien, esto es importantísimo, pero no nos podemos detener. Entonces, y luego tenemos a la tercera persona que es la Santísima Trinidad nuevamente en forma de paloma. Al lado derecho tenemos un conjunto de personas humanas dentro de una iglesia, ¿no? Y la puse así específicamente porque estamos hablando del sujeto absoluto, es decir, no podemos nosotros dejar al sujeto absoluto de lado en esta filosofía rieliana, y creo yo que en ninguna filosofía de cualquier personaje o teólogo de la religión católica. Sin embargo, esta filosofía rieliana tiene puntos importantes que no los tienen otros, y es este hecho, el comprender cómo nosotros podemos relacionarnos con el sujeto absoluto y comprender principalmente el amor de Él hacia nosotros desde el momento de la creación. Luego, pues al decidir en ese mismo momento, luego del pecado del primer hombre y de la primera mujer, el decidir que del linaje de la mujer saldría alguien, en este caso pues la mujer es María y este alguien es Jesús, que pisará la cabeza del demonio, lo que se hizo o lo que ya sucedió en el momento de la resurrección de Cristo. Entonces tenemos aquí en el lado derecho que la persona humana es definida por la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto en su espíritu libremente creado. Repito, cada uno de nosotros, seamos buenos o malos, seamos santos o seamos terribles, como por ejemplo Hitler, que hizo tremendo genocidio, todos hemos sido o somos definidos por la divina presencia. Si digo divina, ya estoy hablando del sujeto absoluto. Lo dice más adelante. Que nos constituye, esta divina presencia nos constituye a nosotros, ¿no? Estábamos hablando de sustancia al inicio, ¿no? Y ya vamos a ver cuál es la sustancia o la esencia del ser humano, lo vamos a ver más adelante. Entonces nos constituye en el espíritu que cada uno de nosotros tenemos, un espíritu libremente creado por el sujeto absoluto. Bien, la divina presencia constitutiva, eso está claro, es una presencia del sujeto absoluto que nos constituye a cada uno de nosotros
que le pertenece, obviamente, al sujeto absoluto, por eso dice divina, y el espíritu libremente creado, pues también le pertenece al sujeto absoluto, y nos ha sido dado un espíritu a cada uno de nosotros. Bien, en la D16 tenemos algo ya pues entrando en una comprensión mejor de esta filosofía rieliana que es fácil de comprender si le ponemos el deseo de conocer y luego de amarla, porque no se puede amar lo que no se conoce, y la situación se nos hace muy comprensible. Entonces tenemos nuevamente la figura que habíamos visto al inicio, que es el sujeto absoluto, con que está pues, lo había remarcado yo con la línea negra, ¿no? El sujeto absoluto constituido, repito, por tres personas distintas en un solo Dios o sujeto absoluto. Entonces vemos pues que nos lleva esto, que nos da a nosotros la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto. Ahí tenemos pues la autoforma que nos lleva y nos indica a quién. La divina presencia constitutiva nos la da a nosotros, las personas en especial, porque luego veremos que también hay la divina presencia de Él en otros vivientes, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora quién es el elemento creado y cuáles son los niveles de la unidad del elemento creado. En la D17 está la respuesta. El elemento creado es el espíritu psicosomatizado. Con esto Fernando Rielo nos está indicando que netamente somos espíritu, un espíritu que Dios crea en el momento de la concepción. Pensemos en cada uno de nosotros. Dios nos ha creado, obviamente, con amor y por amor, y pues lamentablemente dentro de los humanos no siempre se da esto. Sería bueno que todos seamos concebidos por amor. Pensemos pues que nosotros sí lo hemos sido. El amor de nuestros padres, de papá y mamá, en el momento en que ellos pues en una entrega dentro del matrimonio, en una entrega de amor, pues mantienen relaciones sexuales y en este recorrido de los millones de espermatozoides de parte del hombre, obviamente, corren buscando al óvulo para poder penetrar el óvulo, pues, y que se dé la concepción. En el momento que el espermatozoide entra al óvulo, ¿no? Y yo eso, pues, yo creo que ustedes lo han visto en la televisión y si no, búsquenlo en internet acerca de la concepción. El espermatozoide pierde la cola porque lo único que sirve la cola es para el movimiento, ¿no? Lo que hay en la cabeza del espermatozoide es algo importantísimo. Está la herencia del padre. Y el óvulo, que es una célula redondeada, dentro de sí también tiene una herencia. En el momento en que se unen, precisamente en ese segundo de unión, esa es la concepción. Y la Iglesia Católica indica que se debe respetar la vida del ser humano desde el momento de la concepción. ¿Por qué razón? Aquí Fernando Rielo nos lo explica. Porque ya cuando ocurre esta concepción, valga ya la redundancia, estoy repitiendo mucho, Dios o el sujeto absoluto nos da un espíritu en un psicosoma. ¿Cuál es el psicosoma? El psicosoma son estas dos células, el óvulo y el espermatozoide, que al fundirse y al unirse empiezan a multiplicarse rápidamente, ¿no? En 4, 8, 16, 60, 32, 64. Eso es un psicosoma que con el tiempo va a ir tomando la forma del ser humano, pero eso no significa
o el hecho de que no tenga forma de un ser humano hasta tercer mes de gestación, ya está totalmente formado, sino que está muy pequeñito, ¿no? No vamos a decir pues que no existe un ser humano. He allí decía yo que la Iglesia Católica está totalmente en contra del aborto, ¿no? Y obviamente, pues ya conocemos el séptimo mandamiento, que es no matar. Bien, entonces Fernando Rielo nos explica qué es un espíritu primero. Psicosomatizado, o sea, Dios pone el espíritu en este psicosoma, en este caso, de células que se están multiplicando, pero ya tienen una función. Ya le están dando la forma al ser humano, ¿no? Psico viene de psique o alma y soma viene de cuerpo, psicosomatizado, es decir, el espíritu que está dentro de una alma y de un cuerpo. Eso nos indica Fernando Rielo. Bien, entonces, ¿qué es la persona según la filosofía rieliana? Es un espíritu psicosomatizado, y aquí como ejemplo le traigo esta foto de este pequeño espíritu psicosomatizado que vimos hace un momento, esta es la D18, en la que pues tenía horas de nacido. Ahora tenemos a este espíritu psicosomatizado de una semana de gestación, de vida, perdón, de vida, que pues le sonríe ya a la vida que Dios le ha dado. Entonces, la persona es, todos nosotros, un espíritu psicosomatizado e inhabitado. Esta palabra inhabitado quiero explicarme bien porque viene en del latín, ese in ha sido tomado del latín en, ¿no? Habitado en, está habitándonos, ¿no? Por tanto, es un espíritu psicosomatizado e inhabitado. No lo tomen como lo toma o como lo indica la Real Academia de la Lengua en cuanto a su diccionario, sino que ya les estoy explicando que es una palabra hecha por Fernando Rielo, indicándonos que está habitado en la persona, ¿verdad? Sería así. ¿Por quién? ¿Quién habita a la persona? La divina presencia constitutiva del sujeto absoluto que lo define. Entonces, aquí ya tenemos claro el asunto. ¿Quién define a la persona? Solamente el sujeto absoluto. Juan Pérez no puede definir a ninguna persona, yo no puedo definir a ninguna persona, ni ninguna otra persona puede definir a otra persona, sino solamente el sujeto absoluto. Pues arriba vemos el sujeto absoluto que se los hice en la autoforma de corazón porque Dios es amor, que nos da la divina presencia constitutiva a todos los seres humanos sin importar nada, o sea, sin excepción, todos sin excepción. En la D19, ya hablando pues de la persona humana, decimos pues que esta, según las palabras de Fernando Rielo, es un espíritu psicosomatizado y hay una unidad entre los tres niveles. Pues ahí en la foto, en la parte superior, la foto, vemos a los padres de este pequeño espíritu psicosomatizado. Aquí no tiene más de un mes de nacido, ¿no? El que estamos poniendo como ejemplo. Imaginémonos, pues, al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, los círculos, ¿no? Que es una persona, es este espíritu psicosomatizado recién nacido que estamos poniendo como ejemplo a este bebé, que está compuesto este niño por un cuerpo que sería el nivel físico, por un alma que sería el nivel psíquico y por una
un espíritu que sería el nivel espiritual. Entonces, estos tres círculos son este espíritu psicosomatizado e inhabitado por la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto de un mes de nacido. Ahora, voy a aprovechar en esta diapositiva para hablarle de los más de Fernando Rielo, ¿no? Tenemos un cuerpo, todos, obviamente, ¿no? El cuerpo expresa lo que somos, ¿no? Por eso, de allí viene el hecho de que el más del cuerpo es el alma, porque el alma, que es la que expresa nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos más íntimos. En este momento yo recuerdo una frase de Jesús, la pueden leer en el Evangelio, que dice, pues no ensucia al hombre lo que sale de él, porque eso al fin de cuentas va a la basura, ¿no? Sino que ensucia al hombre lo que sale de su boca, es decir, decía él, porque de su boca es lo que hay en su corazón, ¿no? Podríamos decir entonces que lo que expresó Jesús es que de su alma es lo que sale, ¿no? No solamente sus expresiones verbales, sino sus expresiones en general, ¿verdad? También pues salen las pasiones, hay cosas que son negativas, los impulsos o ciertos estímulos primitivos, como que si el ser humano pues no podría pensar que tiene un lugar especial dentro de esta creación, ¿no? Bien, el más del alma es el espíritu, veamos, mírenlo, por eso lo puse arriba, es el círculo que está arriba, porque el espíritu asume, toma todo lo que hace el cuerpo y lo que hace el alma y lo unifica dentro de sí mismo y queda en el espíritu. De allí que el reflejo de cada persona pues es el reflejo de su espíritu. El más del espíritu es el gene. ¿Qué es el gene? Fernando Rielo, de forma muy inteligente, nos explica lo siguiente. Así como vemos en esta figura a los padres de este pequeño espíritu psicosomatizado, de un mes de nacido, en el que se puede observar, ¿no? Aunque bueno, tan pequeñito todavía no, pero vamos a especular que pues tiene el color de piel de su madre, tiene las facciones en cuanto a su cara de su padre, que tiene la inteligencia de su madre, que tiene la forma de caminar de su padre, y así cada cosa de la que tenemos cada ser humano, lo hemos heredado de nuestro padre o de nuestra madre, ¿no? Y eso está en unos organelos biológicos, podríamos decirle organelos, mal dicho, pero bueno, llamados genes, dentro de los cuales pues está toda esta información genética, valga la redundancia, tanto en el DNA o específicamente en el DNA, y cada, cada cromosoma, que es el que contiene toda la información, cada cromosoma es el encargado de una de las funciones. Por ejemplo, el color del cabello. Otro cromosoma es el encargado de la forma del cabello. Y así cada cosa de nuestro ser, desde la punta de nuestra cabecita hasta la punta de los pies. Bien, entonces, tomando este ejemplo, ¿no? Los genes biológicos, es decir, de nuestro cuerpo, son muchos, por lo que les he dicho. En cambio, Fernando Rielo, tomando este ejemplo, dice que el gene, también le pone un gene, pero este es un gene divino, es decir, que viene del sujeto absoluto y es uno solo, porque uno solo es el espíritu. Este gene es el estado de ser
y acto de ser en que queda el espíritu humano en virtud de la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto, pues que vive en el espíritu, ¿verdad? Entonces con esto estamos viendo que el gene es nuestra herencia del sujeto absoluto, la que él nos comparte y con la que podemos comprender las palabras en el sexto día de la creación, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí está contenida, ¿verdad? Ahora, hay algo más que el gene, y es el estado deitático. Deitático viene de deidad. Ustedes pueden buscar muy bien en el diccionario si no comprenden claramente. Deidad en el sentido de tener la esencia de Dios, ¿no? De tener esta posibilidad de ser como Dios, pero nunca igual a Dios, ¿no? Que fue el primer pecado del hombre, querer ser como Dios. No, no. Nunca quitarlo a Dios del sitio. Nosotros nunca seremos divinos, siempre seremos humanos. Les decía esto, es como, pues, ser hijo de Dios. Así lo vamos a indicar. Y ser hijo de Dios, pues, es un gran, una gran, un gran regalo que nos da el sujeto absoluto solamente a las personas humanas por el amor que nos tuvo desde el inicio de nuestra creación, ¿no? Bien, entonces, aquí vemos en estos círculos que este ser humano, ahí está la flecha, va hacia el sujeto absoluto, abriéndose en un diálogo personal, libre y lleno de amor. Obviamente que quien empezó esto, este diálogo de amor, fue el sujeto absoluto. Por tanto, es una relación bilateral. ¿Cuál es el problema? Porque hemos dicho que hace rato que sin excepción todos tenemos pues la divina presencia constitutiva y también tenemos pues esta herencia divina que es el gene. ¿Cuál es la situación en cuanto a aquellas personas que cometen actos que van en contra total de la humanidad, ¿no? Como yo les ponía el ejemplo de Hitler porque es algo conocido, ya que asesinó a millones de personas y bueno, aparte de otras barbaries que hizo, ¿verdad? La situación, pues con los violadores, por ejemplo, o con otras personas que oímos en la televisión que asesinaron a su esposa, asesinó a los hijos, y también oímos que se suicidó él, bueno, o que han golpeado hasta casi matar a alguien. Bueno, son cosas que no tienen nada de amor, es lo que quiero decir, ¿no? Y esto eh, es una decisión del ser humano, ¿no? El ser humano en su vanagloria, en su orgullo, en su soberbia. Soberbia es el peor pecado capital que existe. En su soberbia, queriendo ser como Dios, pues creen que pueden disponer de las otras personas como desean. Eh, pues, y esto es lo que ha sucedido con los ejemplos que yo les digo. Pues libremente cada persona decide mantener el diálogo con el sujeto absoluto o decide darle la espalda o ponerlo a un lado, ponerlo en un cajón desastre o meterlo donde no queramos verlo y decir, ¿sabes qué? No me eres conveniente para mí porque yo deseo hacer otras cosas que el mundo me da
pero tú no me das, ¿no? Qué pena porque dentro de la filosofía rieliana, ¿no? Si estas personas hubieran estudiado como lo están estudiando ustedes jóvenes y señores, yo creo, hago un punto aparte aquí, que lo mínimo que podemos ser nosotros o hacer es ser agradecidos con Fernando Rielo en cuanto a que a través de la congregación que él fundó, que es de los misioneros identes, quienes regentan la universidad donde ustedes van a obtener un título, lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos de que nos están dando lo que para ellos es muy importante, lo que para ellos es la base de de su ser como personas humanas también. Y ser agradecidos y pues amar esta hermosa materia antropología. Y bueno, y si no quieren, también son libres, ¿verdad? La cuestión es que hay que estudiarla y tenemos que aprobarla. Muy bien. Entonces, vamos a resumir en esta misma diapositiva. Tenemos al espíritu psicosomatizado, que es la persona humana, ¿no? Y se llama espíritu psicosomatizado e inhabitado por la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto. Este espíritu psicosomatizado está formado por dos elementos: el elemento creado y el elemento increado. Mucha atención en este punto. Tenemos la foto, en eso podemos guiarnos. El elemento creado es el espíritu psicosomatizado o el complejo espíritu psicosomatizado. Es decir, ahí en la foto tenemos tres personas, ¿verdad? Lo que ven nuestros ojos, podríamos explicarlo así, ¿no? Bueno, el alma y el espíritu, yo les dije que también es posible conocerla, pues a través de nuestros actos, ¿verdad? Ahora, la persona humana tiene otro elemento, no solamente el elemento creado, que es el complejo espíritu psicosomatizado, sino un elemento increado. Ese elemento increado, que es el gene, es increado porque no ha sido creado, porque el sujeto absoluto, no es nuestro, es de él. Él nos lo da a nosotros, así como nos da la divina presencia constitutiva, es decir, que él viene con su presencia divina nos constituye lo que es un acto concreacional. Aquí tengamos muy en cuenta este punto, ¿ah? Entonces, este elemento increado, que es el gene, repito, es el estado de ser o acto de ser en que queda el espíritu humano en virtud de la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto. En la D20 vemos en amarillo la frase que solo el ser humano tiene espíritu. Y esto es así. Ningún otro viviente, es decir, ni animales ni plantas lo tienen, solo el ser humano. Por tanto, así lo quiso el sujeto absoluto, por tanto, solo en el ser humano se da la transverberación. Esta palabra ha sido tomada por Fernando Rielo de los místicos, ¿no? Específicamente de Santa Teresa de Ávila, ¿no? ¿Y qué es la transverberación? Es una unión íntima con Dios. Dice Santa Teresa de Ávila, traspasando el corazón. No con esto vamos a pensar o a creer que el espíritu está en el corazón. No es así. El espíritu y el alma, que no lo ven nuestros ojos físicos, está en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Como yo decía hace rato, desde la cabecita
de la punta de la cabecita hasta la punta de los pies, ¿verdad? Entonces, la transverberación es una forma de comunicación o comunión, vamos a llamar, porque es mucho más que comunicación, muy íntima con el sujeto absoluto, es una compenetración de esencia. Obviamente es personal. Al decir compenetración de esencia, ya estamos diciendo lo que es la substancia, ¿verdad? Porque al inicio habíamos dicho que el sinónimo de substancia es esencia. Entonces, con esto hacemos una deducción. Esencia o la esencia de la persona humana es la comunicación que tiene con el sujeto absoluto. Esa es la esencia de la persona humana. Repito, la unión íntima que tenga la persona con el sujeto absoluto, ¿verdad? Y esto pues se hace de una forma libre, ¿verdad? Cada uno lo decide. Ahora, es importante repetir lo que ya dije, que el espíritu unifica los tres niveles. Volvamos a ver estos círculos, ¿verdad? Que ahora pues están un poco cortados por el hecho de haberlo puesto entre otras cosas. Y tenemos que el primer nivel, que es el físico, es decir, el cuerpo o el soma. El segundo nivel es el alma o la psique. Y el tercer nivel es el espíritu, el nivel espiritual. Entonces, el espíritu unifica los tres niveles. El cuerpo y el alma, es decir, el soma y la psique, o el psicosoma, ¿ya? Con eso comprendamos. Entonces, pensemos en cada uno de nosotros. Nuestro espíritu unifica nuestro psicosoma, ¿verdad? Y hace que cada uno de nosotros tengamos dirección, unidad y sentido en nuestra vida, o que le demos dirección, unidad y sentido a nuestra vida. Bien, en las figuras de abajo, pues estamos viendo a un joven que llegó a esta comprensión de que es necesaria la comunicación con el sujeto absoluto. Obviamente, pues nosotros como humanos tenemos o acudimos, ¿no? Con más frecuencia podemos decir, o quizás en primera instancia, acudimos a Cristo, ¿verdad? Porque Él fue humano, tomó la naturaleza humana como nosotros, pero también es Dios. Entonces, acudimos a Él y Él, ¿qué hace? Abrazarnos. Jesús vino al mundo con una función, ¿no? Que fue lo que ya les indiqué, abrir el camino de regreso al Padre que fue cerrado por el pecado de Adán y Eva. Ahora, también Jesús vino a enseñarnos a amar. Luego del pecado de Adán y Eva, podemos decir, terminar esta comunicación con Dios, porque desde el inicio, si ustedes leen el Génesis capítulo 1, 2 y 3, ustedes ven que desde el inicio, pues Dios nos puso en el Edén, en un jardín, todo era hermoso, bello. El ser humano podía mantener esta comunicación íntima con el Padre, quien se paseaba por el jardín, y bueno, era todo lo que uno aspira, ¿verdad? Entonces, con esto, pues, lamentablemente se perdió con el pecado. Cristo, en su naturaleza humana, vino a rescatarnos del pecado, es nuestro Salvador, quien nos abraza. Miren, hay algo más que viene a mi mente, disculpen si me estoy saltando un poquito del tema, aunque no saltando, sino que no estoy en una continuación. Si ustedes son asiduos o por lo menos lean la Biblia para
darse cuenta de que lo que estoy diciendo yo y lo que estoy explicando de la filosofía rieliana tiene un fundamento teológico en el sentido, pues, de que viene de Dios y por tanto está escrito en la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros que hablan de Dios y que son inspirados por Dios, obviamente escritos por un ser humano, ¿no? Eso es obvio. Bien, en uno de los evangelios ustedes podrán leer que Jesús dice claramente: yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y eso a mí en este momento me indica la íntima comunicación o unión que tenía Jesús cuando estuvo pues aquí en el mundo con su Padre, con nuestro Padre Celestial, el Creador, Yahvé, ¿no? Era tan íntima esta unión que él podía decir: yo hago lo que veo hacer a mi Padre, ¿no? Porque él fue un ser humano, recordémoslo. Él estando en la tierra no tomó, se despojó, dice em, em, San Pablo en una de sus cartas. Se despojó de su naturaleza divina para hacerse igual a nosotros, lo dice también San Juan. Muy bien, entonces con esto estamos diciendo que nos, Cristo nos ha demostrado que podemos llegar a esta unión. Y luego de esta demostración, pues, hay otra frase que viene a mi mente. Él dijo, mientras estaba orando y tenía a los discípulos al lado, él dijo, hizo una oración al Padre y le dijo: Padre, te pido por estos, ¿verdad? Por sus discípulos, porque se quedan en el mundo. Eso lo dijo pocos días antes de que él sabía lo que iba a suceder, ¿no? Su pasión y su muerte, ¿no? En manos de los fariseos, ¿verdad? Entonces, con esto quiero decir que Cristo, o pues Jesús, netamente en su naturaleza humana, él, si vemos para ser más explícita, si vemos la película de Mel Gibson, La Pasión, se inicia justamente en este momento, cuando él ya sabía lo que iba a suceder, ¿no? Y el humano, ¿no? Suda sangre, eso está demostrado científicamente. Personas en extrema ansiedad sudan sangre. Y bueno, las palabras correctas o las palabras que quiero señalar son: él dijo: Padre, si quieres pasar de mí este cáliz, hazlo, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Le dijo al Padre. Pues y la voluntad del Padre ya estaba dicha desde posteriormente al pecado del hombre, el primer pecado, ¿no? En las sentencias que él da, en la sentencia que le da específicamente al demonio revestido de serpiente, o bueno, entonces desde ahí él indica quién iba a venir a redimirnos. Bueno, yo lo que quiero llegar al punto es que quiero que comprendan y crean, ¿no? No tengan fe, pero pues si no lo desean, pues también. Yo en cambio tengo fe de que esta semilla de la filosofía rieliana quedará en ustedes, pues y Dios luego se encargará de hacerla florecer. Esa es mi fe y nadie me la puede quitar. Bien, Jesús vino a enseñarnos a amar, yo estaba diciendo, ¿verdad? Y tenemos dos ejemplos, un hombre y una mujer. Un hombre es obviamente Fernando Rielo, ¿no? Él nos ha dejado un legado, una trascendencia rica
en comprensión de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, ¿no? No quedarnos en el hecho de que soy un ser humano, por eso me equivoco y por eso peco. No, como Jesús fue tentado varias veces, pero nunca pecó. Semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, ¿no? Y, y yo sí creo que hay personas que llegan a este punto íntimo de relación con Dios. Uno de ellos es Fernando Rielo, quien además deja pues esta congregación de personas quienes se unen a esta creencia y pues participan en muchas actividades muy conocidas por ustedes. Y la otra persona pues es una mujer, ¿no? Y en este caso traje yo a la Madre Teresa de Calcuta, que la ven en la figura inferior derecha, quien en su relación íntima con Dios, él le dice a través de una persona de la India, de un hombre muy pobre de la India, le dice, tengo sed. Es Cristo quien le dice a la Madre Teresa, tengo sed, sed de amor. ¿Por qué? Porque en la India se morían los seres humanos eh, muy pobres, ya sea por enfermedades, ya sea por falta de alimentos, ya sea comido de ratas. Era una situación muy catastrófica, ¿no? Entonces aquí tenemos dos personas como ejemplo para nosotros, para que creamos que podemos darle unidad, dirección y sentido a nuestras vidas y por supuesto dejar una trascendencia en este mundo para que otros sigan nuestro caminar. Muy bien, en la D21 tenemos que esta definición de la persona tiene una idea fundamental para Fernando Rielo y aquí que yo les traigo una foto, una nueva foto de él que está pues tomándose de la mano con el Papa Juan Pablo II. Ahora, les recuerdo o les comento y les digo, lo que nosotros estamos estudiando se llama modelo genético que tiene fundamento en el principio de relación, ¿no? Y es necesario saber el nombre de esta, eh, eh, de esta filosofía. Modelo genético que tiene fundamento en el principio de relación. Obviamente es de Fernando Rielo. En la D22 vamos a hablar de la definición de personas. Fernando Rielo lo hace a dos niveles de la realidad, ¿no? Porque hay solo dos realidades, ¿verdad? Y esto es netamente filosófico, hay dos realidades. La realidad metafísica, que es la realidad divina, que es la realidad del sujeto absoluto, y la realidad del ser humano, que es ontológica o mística. Pongan por favor mucha atención en lo que voy a decir. Entonces, Fernando Rielo, tomando en cuenta estas dos realidades o nivel, los pone él como nivel, vamos a hablar de dos palabras que a muchos confunden, pero que en este momento vamos, yo creo que ya estamos entendiendo, porque les estoy ya hablando de realidades. Si vamos a hablar a nivel metafísico, apreciados estudiantes, siempre piensen ustedes que cuando ustedes lean metafísico, rápidamente está ligado a lo divino. Y si está ligado a lo divino, debemos hacer esa conexión neuronal en nuestro cerebro que divino solamente es Dios o el sujeto absoluto, o las personas divinas o la Santísima Trinidad. Todos son sinónimos, palabras sinónimas las que he dicho en este momento. Muy bien, hablemos de la congénesis. Y esa palabra sí se la tienen que aprender, ¿verdad? ¿Qué es la congénesis? Es importantísimo. Es la unión absoluta de las personas divinas. Recuerden el cuadrito varios cuadros que hemos visto, ¿no? Donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una unión absoluta de ellos.
quienes se definen entre ellos. Eso ya se los había dicho anteriormente en una diapositiva. Es decir, no, nosotros los humanos no los definimos, no definimos a las personas divinas. Se definen entre ellas en la mutua copresencia, es decir, cada una de las personas divinas está presente allí, y comunicación absoluta, constituyendo el sujeto absoluto. Tomen más atención. La definición de la sustancia, miren que ya hablamos lo que era la sustancia, como con Génesis permite salvar la relacionalidad al mismo sentido que se afirma su sustancialidad o subjetividad. Con esto quiero decir que la filosofía rieliana logró dar la explicación en aquella síntesis histórico-crítica en donde no se pudo definir adecuadamente la sustancialidad y relacionalidad del sujeto absoluto y de la persona humana. Entonces, aquí nos está diciendo, pues, que sí es posible. ¿Cómo es posible? A través de la congénesis como sustancia. Ya les expliqué, sustancia es decir que es el mismo sujeto, o sea, el sujeto absoluto es una sustancia, hecho de lo que es él, es divino, ¿verdad? Y salva la relacionalidad entre ellos, hemos dicho arriba, se definen primeramente entre ellos, o entre ellas, perdón, las personas divinas, en una mutua copresencia y comunicación absoluta. Muy bien, ahora vamos a hablar a nivel ontológico. Cuando escuchemos ontológico, inmediatamente nuestro cerebro debe de pensar, va a hablar de mí, de la persona humana. Y, por tanto, viene una palabra semejante, un sinónimo, que es místico. Místico es relativo a Dios, relativo a la comunicación que uno tiene con Dios. Entonces, a nivel ontológico, Fernando Rielo nos habla de la congénesis mística. ¿Qué es? Escuchen bien. La inhabitación del sujeto absoluto en los seres creados. Específicamente, si estamos hablando a nivel ontológico, pues estamos diciendo en las personas, ¿verdad? Humanas, ¿no? La sustancia de la persona humana, escuchen, la sustancia o la esencia, ousia no se utiliza mucho, pero si queremos lo ponemos. O la usía de la persona humana es la relación con Dios, la comunicación de su espíritu creado con el acto divino presente en él. Y ya vamos a ver cuáles son estos actos divinos, que son dos también, ¿no? Ya mismo lo revisamos. Para no confundirnos, no quiero decirlo en este momento. Entonces, aquí toma mucha importancia el gene. El gene es el estado de ser y acto de ser en que se encuentra el espíritu humano, inhabitado por la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto. Por tanto, miren, son dos cosas diferentes. Una es el gene y otra es la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto, ¿verdad? El gene es el ser más del espíritu, como yo les expliqué anteriormente, es su apertura, su esencia mística, el patrimonio que Dios nos transmite a cada uno de nosotros, los seres humanos, con su acto divino. Hay un solo gene ontológico o místico porque el espíritu es uno, es decir, solo tenemos un espíritu, no tenemos dos y peor más. En la D23 tenemos aquí la divina presencia constitutiva
indicándonos pues que es increado porque es de Dios netamente, es del sujeto absoluto, así como el gene también es un elemento increado y es parte de la persona. La divina presencia constitutiva, quiero explicarme bien, es un acto concreacional, ya lo veremos más adelante, ¿ya? Pero igual pues está dentro, es parte del ser humano, ¿no? Y al ser increado, por tanto también pensemos en el gene, al ser increado es indestructible, es permanente, propio de todos los hombres, y aquí va la palabra importante, sin excepción. Por tanto, Hitler y los violadores y los homicidas, ¿no? No es que estoy disminuyendo a nadie, sino que estoy tratando de explicarme esto, pues también lo tienen. El problema es, ya lo saben ustedes, que ellos han dicho no a Dios, le han dicho no quiero tu comunicación, le han dicho al sujeto absoluto y lo han puesto en un rincón, ¿no? Bien. Ahora, la persona humana es definida, mucha atención que ya lo he dicho, la persona humana es definida por la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto en su espíritu libremente creado. Es decir, que la persona es humana porque tiene una divina presencia constitutiva en su espíritu libremente creado, la está constituyendo como humana porque esta divina presencia constitutiva, pues también tiene, como decir, podríamos decir, es especial, ¿no? Especial en cuanto a la presencia en el ser humano. También la veremos más adelante. Ahora, nuevamente tomando estos ámbitos o estas realidades, estoy haciendo un resumen. En el ámbito divino o metafísico, inmediatamente viene a nuestra mente sujeto absoluto. Trata la realidad divina ad intra. Esto es una palabra latina que traducida significa adentro de. Entonces, ya lo dije anteriormente, estoy repitiendo, es la realidad divina que existe adentro de el sujeto absoluto, es decir, en las personas divinas, quienes viven en una mutua copresencia, definiéndose activamente entre ellas. Bien, pero también hay otro ámbito o realidad, nos dice Fernando Rielo, llamado ontológico o místico, que trata la realidad divina porque nunca vamos a dejar al sujeto absoluto afuera. En esta filosofía y en cualquier otra filosofía de la Iglesia Católica, trata la realidad divina ad extra, es decir, hacia afuera. En otras palabras, es la acción del sujeto absoluto en el ser humano con el ser humano, algo que nosotros ya lo vimos, ¿no? En el segundo bimestre y no llegamos, y sabemos que esto se llama acto teantrópico porque así lo estudiamos gracias a Fernando Rielo. En la D24 estamos haciendo estoy especificando nuevamente, estoy repitiendo, ¿verdad? La persona humana está compuesta de dos elementos. El elemento creado es el complejo alma, cuerpo, espíritu o llamado. El nombre correcto, apreciados estudiantes, es complejo espíritu psicosomatizado. Yo pongo alma, cuerpo, espíritu para que ustedes se den cuenta, pero en la filosofía rieliana es complejo espíritu psicosomatizado. El que es genetizado por la divina presencia constitutiva en el momento de la concepción con un acto creador. Ya vimos un acto en este momento, ¿verdad? Luego lo repetimos. ¿Cuál es el otro elemento de la persona humana? Es el elemento increado. Es
el estado de ser y acto de ser en que quede el espíritu humano en virtud de la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto que lo define, ¿no? Y pues este elemento increado o esta definición le corresponde al gene. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí les dejo este punto para que ustedes lo piensen, ¿verdad? Porque Dios no se equivoca. Sigamos. En la D25, aquí tenemos los dos actos divinos. Solamente hay dos actos divinos en la constitución de los entes. El acto creador, obviamente, está en todos los entes, ¿no? No solamente en los humanos. Yo he puesto pues aquí, porque esto es antropología, hablamos de los seres humanos, pero está pues también en los seres inertes, ¿no? Y yo les decía a un grupo de estudiantes en las semanas pasadas, pues en el momento que él crea cada día, nos lo dice la NASA a través de las imágenes y de sus científicos, una nueva estrella, o de repente vemos que existen más galaxias, nuevos planetas, bueno, el acto creador en sí es individual. Se dice ad hoc, significa a este porque es individual, ¿no? Por parte de Dios, nadie más crea, solamente Dios. Esta es una operación, ya hablando de la persona, que Dios repite en cada inicio de la vida humana, porque cada hombre posee un espíritu inhabitado por él, que lo pone en estado de apertura al infinito, es decir, dialogante con el mismo sujeto absoluto. Ahora sí vamos a ver el otro acto, que es el concreacional, porque el acto creador yo creo que es fácil de comprender, pero el concreacional también es fácil, solo es de ponerle mayor atención. El acto concreacional, es decir, que va con el acto creador, es el acto con que Dios se hace presente en los entes, siendo de diferente manera dependiendo de la diferente estructura de los mismos. Así se da en los entes inertes, las montañas, los ríos, las galaxias, los planetas, la actio indinstans, palabra o frase en latín, traducida acción a distancia, ¿no? Es decir, con ellos el sujeto absoluto no entabla una íntima comunicación. Los ha creado, como está escrito en el Génesis. Dios dijo al hombre, pues aquí está la creación y nosotros somos los administradores de esta creación, nos la dio a nosotros y preguntémonos, ¿qué hemos hecho de ella? Bien, con respecto a las cosas estamos diciendo esto, ¿no? Ahora, con respecto a los vivientes, se llama, este acto concreacional se llama presencia constitutiva. Esta presencia constitutiva en los vivientes impersonales, es decir, en los animales y en las plantas, se llama reverberante y en los vivientes personales se llama transverberante. Recordemos esa palabra porque traspasa el corazón. Es íntima unión e íntima comunicación con el sujeto absoluto que nos hace ser imagen y semejanza de Él. Es decir, esta comunicación íntima con Dios es nuestra esencia o substancia. Bien, en la E26 empiezo ya a resumir. El espíritu es aquella parte creada e inhabitada constitutivamente por el sujeto absoluto que abre al hombre de forma libre, es decir, personal, al diálogo con Dios. El espíritu es la sede de la personalidad, por eso yo les decía. Entonces somos de acuerdo a lo que es nuestro espíritu. El hombre es persona porque tiene espíritu, ¿no? Y aquí tenemos una foto donde hay un perrito pequeñito, ¿no?
Él no es persona, él no tiene espíritu, como las plantas que vemos al fondo de la foto tampoco tienen espíritu, no son personas. El espíritu no existe, sino solo, mucha atención, inhabitado por la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto como principio concreacional. Por tanto, que digan, por ejemplo, que Hitler no tuvo espíritu y por eso hizo tremenda guerra, pues hace poco, pues 1945, ¿no? Y que no se nos olvide lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir, aunque todavía pues vemos guerras terribles, ¿no? Les decía, en el ejemplo de Hitler, pues él tenía espíritu. Lo que pasa es que él simplemente le dijo a Dios o al sujeto absoluto, ¿sabes qué? Tú no me importas, te dejo a un lado porque yo soy Dios, tú no lo eres. Eso es lo que sucedió. Miren a dónde lleva esta vanagloria del hombre, este pecado capital terrible que es la soberbia. Miren a dónde lleva. Entonces nosotros tenemos, pues, vuelvo a decir, agradecer a esta institución educativa que les está diciendo o les está dando parámetros que quizás ustedes no lo sabían o no lo comprendían, y si otros lo sabían, pues ahora queda perfectamente explicado a través de la filosofía rieliana. La persona es definida trascendentalmente por el acto de la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto, acto intrínseco a su esencia, ¿verdad? Es parte de la esencia del ser humano, de esta comunicación del ser humano con Dios, haciendo posible pues un auténtico diálogo personal, libre y amoroso. El amor nunca puede quedar afuera. El amor es desde el inicio, Dios es amor, ¿no? Hemos sido creados por amor, hemos sido salvados por amor y pues viviremos eternamente por amor también, ¿no? Y pues ahí también ya se implica pues nuestra acción y decisión. Entonces, este diálogo puede darse también en un incremento, o sea, la persona libremente puede incrementar este diálogo entre la unión de la persona con Dios. Hay tres momentos en la creación según la visión rieliana y se dan en este orden. La creación de la materia, conocida como Big Bang cósmico, la creación de la vida, el Big Bang de la vida, y la creación del espíritu humano, el Big Bang del espíritu. En ese orden se dieron, primero el uno, segundo y tercero. Solo los animales tienen una realidad psicológica, claro, entendible, porque como no tienen espíritu, ellos solamente tienen un psicosoma. La palabra psicológica viene o se deriva de psique, de alma. Ellos no tienen espíritu, pero sí tienen alma. Sin embargo, al ser vivientes impersonales, son inmortales y reconocen a Dios como a su dueño, repito, porque tienen alma, lo reconocen, ¿verdad? La unión entre el elemento creado y el elemento increado son asumidos en la persona humana, quien queda de naturaleza deitática en cuanto a su elemento increado. Por tanto, la persona es deidad, y yo les he escrito aquí, mas no divina. Cuidado con esa confusión. Solo el sujeto absoluto es divino. Nosotros no somos divinos, somos de naturaleza humana, pero Dios en su infinito amor nos ha dado la oportunidad de tener esta naturaleza deitática, porque tenemos este elemento increado, ¿no?
que es el gene, que es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios. Muy bien. En la acción creadora de Dios hay dos acciones. La acción agente, obviamente, yo la quiero poner así, no es de Fernando Rielo. Supongamos que es el carrito en el que, o el medio sería la palabra correcta, ¿no? La acción agente es un acto absolutamente ad extra, es decir, sale de Dios. La acción agente es esa acción que sale de Dios hacia el ser humano. Y si hay una acción que sale, vamos a ver cuál es la acción que recibe, ¿no? Esa acción se llama acción receptiva del espíritu humano, que es finita, porque somos humanos, solo Dios es infinito. Es un espíritu libre que permite, si el hombre desea, se dé una compenetración de esencia, lo que se conoce como transverberación. Miren que he repetido varias veces esta palabra y tiene que quedar bien clara. Es la íntima comunicación con Dios que se hace de forma libre, personal obviamente, y llena de amor en cuanto a la comunicación que decide tener el ser humano con Dios. Bien, aquí en las facultades humanas lo puse a modo didáctico para que no se olviden nunca, porque vamos a hablar de las facultades del alma, pero solamente la tenemos los humanos. Entonces, al decir las facultades humanas, como que queda muy redundante. Entonces, eso es para que ustedes no se olviden, o sea, no la tienen los animales ni las plantas. Estas facultades del alma son las siguientes, mucha atención, son tres. La intelectiva o la inteligencia, la volitiva o voluntad y la unitiva o de unión. Entonces, en este cuadro ustedes podrán revisar, ¿no? Cada una de ellas tiene una función psicosomática, tiene un acto humano o facultativo, algo que exige el alma mismo y la forma como vamos a lograr, ¿no? Entonces, en la facultad intelectiva o de inteligencia, pues obviamente la función psicosomática es la razón, nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, nuestra memoria, dice Fernando Rielo. El acto humano o facultativo es dar dirección a la persona. En otras palabras, es el inteligir, ¿no? ¿Qué exige a esta persona? Exige una ultimidad. Para nosotros, los cristianos, la ultimidad pues es el sujeto absoluto, ¿no? De allí que busquemos cada uno de nosotros esta ultimidad en nuestra alma a través de esta facultad intelectiva. Y cuando digo busquemos, es decir, busquemos en cada acción, en cada situación de la vida, que todo tiene que terminar en el sujeto absoluto. ¿Cómo logramos esto? A través de la creencia o de la fe, ¿verdad? Fe es una de las tres virtudes teologales. La segunda facultad es la volitiva o la voluntad, que tiene pues como función psicosomática el deseo, ¿no? Cuyo acto humano o facultativo es dar un sentido a la vida, un querer, querer dar, querer hacer, querer tener este sentido a la vida de cada uno de nosotros. Y esto pues exige un compromiso, ¿no? No es solamente así, ¿no? Un compromiso. Y pues los compromisos hay que cumplirlos, ¿verdad? Y muchas veces no son fáciles, ¿no? Bien, ¿cómo lo logramos entonces? En un estado de expectativa, ¿no? Estamos expectantes ante lo que pasa, realizando nuestro compromiso, que podríamos decir estamos llenos de esperanza, otra virtud teologal.
La facultad unitiva o de unión. La función psicosomática es la intención, ¿no? El acto humano o facultativo es la unidad, por tanto, el unir. ¿Qué exige el alma a la persona o qué se exige la persona misma? La unión. ¿Cómo se logra esto? A través del amor. No hay otra forma. Voy a definir rápidamente lo que es el amor porque esta palabra está demasiado degradada, demasiado destrozada en nuestra actualidad y en esta vida, ¿verdad? En nuestra, iba a decir, eh, sociedad. Bien, el amor. El amor es la donación completa, libre, amorosa, obviamente, llena de amor, de cada persona, es decir, de uno mismo, la donación de uno mismo, de lo que Dios en su infinita sabiduría y deseo nos da y nos llena, nosotros hacemos una donación de amor hacia el resto de seres humanos, sean conocidos o sean desconocidos, eso no tiene importancia. Es más, si son desconocidos con mayor razón, porque es fácil amar a los que conocemos, ¿no? Pero no a los que desconocemos. Pero el amor es ese, el amor nos lleva a amar también, a donarnos hacia los que no conocemos, sin esperar nada a cambio. Porque si yo hago un acto de amor, ¿no? Esperando ser recompensada, no estoy amando verdaderamente. Y pues ahora sí comprendemos que amor no solamente pues es el sentimiento o la sensación de que alguien nos gusta y podemos tener relaciones sexuales con esa persona y por tanto pueden ser muchas, ¿ah? Sin casarnos, sin llegar al matrimonio, sin hacer un compromiso. Y bueno, ahí es donde tenemos dificultades, ¿no? Porque pueden venir hijos al mundo sin amor, sin deseo, pueden ser abortados, como sucede actualmente en muchos lugares del mundo, en nuestro Ecuador, ¿por qué no? Hay bastante gente que lo hace. No estoy criticando, haciéndolos, espero que sea así, ¿no? Haciéndolos comprender la situación. Viene a mí en este momento una vivencia de Jesús escrita en los Evangelios, cuando él llega a casa de Marta y María, ¿no? Hermanas de Lázaro, a la casa de Lázaro, y Marta pues se pone pues a hacer con diligencia las cosas de casa, a cocinar, a preparar todo, pues había llegado el maestro Jesús a visitarlos y pues según Marta pues tenía que ser bien atendido, ¿no? En cambio María se pone a los pies de Jesús, ¿no? Mientras Jesús como invitado, no, pues él empieza a hablar y cada cosa que decía Jesús tenía pues obviamente un sentido multiplicado y multiplicador. Y Marta pues va y se queja y le dice, mira, Jesús, ¿a ti qué te parece? Yo estoy aquí trabajando, estoy sudando en la cocina y María está escuchándote. Y Jesús con mucho amor le responde, Marta, Marta, María ha elegido lo mejor. ¿Qué es lo que eligió María? Escuchar a Jesús y seguir lo que Jesús nos ha dicho. Y por eso los invito pues a leer la Biblia, porque ahí es donde está escrito, ¿no? En los evangelios. Y bueno, luego leerán todo lo que viene a continuación del Nuevo Testamento y es una sugerencia y al final dejen el Antiguo Testamento. Bien, sigamos con este cuadro, ya estamos terminando.
Entonces leemos acá abajo, estas facultades, la intelectiva, la volitiva y la unitiva, son las funciones o potencias de la única facultad que las unifica entre ellas y con el espíritu. Si ven que nada se hace sin el espíritu, ¿cuál es esta facultad principal del alma? Es la facultad unitiva, que también se llama unión y también se llama libertad. Entonces, la facultad unitiva, unión o libertad unifica o toma a la intelectiva y a la volitiva y las hace una sola, las unifica y con el espíritu, ¿verdad? Avancemos a la, un ratito por favor, a la D29. Esto es como un resumen, ¿no? Tenemos acá arriba, en el corazón lleno de amor del sujeto absoluto, quien nos hace persona por su divina presencia constitutiva que nos inhabita, ¿no? Y aquí pues tenemos a la persona en medio, quien hay varios tópicos a su alrededor. Uno son las facultades del alma, otro es el punto que los actos de las personas son espirituales. Ahora, bien es verdad que nosotros estudiamos en el segundo bimestre que no podríamos decir que cada acto sea netamente espiritual porque el cerebro tiene una función importante, ¿verdad? A nivel del cuerpo. Sin embargo, en el momento que el espíritu asume el cuerpo, el alma, estos actos, obviamente todos los actos de la persona se tornan espirituales, ¿no? Estamos hablando que el único agente, eso habíamos dicho anteriormente en la diapositiva anterior, que el único agente es el espíritu en cuanto a las facultades del alma, siendo pues estas funciones estructurales formales del espíritu. Ya voy a explicar un poco mejor. Aquí hay una frase de Fernando Rielo que dice: Dios es en ti lo que tú hagas de él. Se las dejo para que ustedes la piensen. Y por último terminamos en la acción teantrópica, que es la acción del sujeto absoluto en la persona humana, quien de forma libre se ha comunicado con el sujeto absoluto y llena de amor, pues el sujeto absoluto le da o llena a la persona, y es la acción de Dios o del sujeto absoluto en la persona humana con la persona humana. Es decir, no podemos quedarnos en esta acción en este diálogo íntimo con Dios y todo lo que Él puede darnos a través de Él, solo para nosotros, ¿no? Aparte de que basta el diálogo de Dios para que no se dé así, ¿no? Pero estoy poniendo es un ejemplo, ¿no? Como decir, estamos siendo egoístas, pero es imposible. Esto no se daría nunca, ¿no? Entonces la acción teantrópica es lo que nos lleva a compartir con los demás, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, la facultad unitiva, como ya vimos, es la cara inferior de la potencia de unión espiritual. Es decir, que la facultad unitiva es la sede de la síntesis de las otras facultades humanas. Ya vimos que las unificaba a la intelectiva, volitiva, y la hacía en una sola, en la unitiva. Estas facultades del alma son las funciones estructurales, formales del espíritu o de su potencia de unión, la misma que consiste en el hecho de llevar a este ser humano hacia un diálogo amoroso, libre, personal, íntimo, totalmente íntimo con el sujeto absoluto, y por tanto
¿qué va a resultar de eso? Resultará pues que, que el espíritu de la persona humana, obviamente, eh, es capaz de demostrar que somos hechos a su imagen y semejanza, o sea, a imagen y semejanza de Dios. La facultad unitiva es la sede de la libertad, y también hemos dicho que se llama libertad, siendo su acto característico u ontológico el amor, que también lo dijimos. Y por último, pues me despido y les agradezco su atención con esta frase de Fernando Rielo Pardal. Bienvenido y bienvenida a vivir con conciencia y experiencia el éxtasis con el sujeto absoluto, abierto a la plenitud de la eternidad. Este éxtasis, ¿no?, que es la contemplación del sujeto absoluto, cuando llega a través de la potencia de unión, ¿no?, a esta comunicación tan íntima que hay un éxtasis en cuanto a una, como les dije, contemplación dentro de esta comunión y unión con el sujeto absoluto, en donde podemos sentir su presencia, sentir el hecho de que somos hechos a su imagen y semejanza. Pues esto nos lleva y estamos llamados a vivir la plenitud de la eternidad, ¿no? Pues en eso creemos nosotros, la vida eterna. Muchas gracias, apreciados estudiantes, y Dios mediante nos veremos en otra ocasión.